Punto de encuentro con el invitado. Con 11 minutos, la nueva ley económica se ajustó a 50 artículos, según se ha dicho desde el gobierno nacional. Hay temas polémicos como el impuesto a la venta ocasional de inmuebles que quedaron fuera. La meta, según el ministro de Finanzas, es recaudar 500 millones de dólares. La ley de crecimiento económico pasó de 404 artículos a unos 50, según hizo declaraciones el secretario de Estado. Y según el mismo titular de esta cartera, la nueva propuesta que llegaría al legislativo en las próximas horas de hoy tendría 30 páginas y se centraría en temas tributarios que más o menos serían los mismos que estaban planteados, pero que recoge, según se ha dicho desde el régimen, los consensos a los que ya arribaron los asambleístas. Usted estuvo presente, asambleísta Sebastián Palacios, en la reunión con el ministro de Finanzas. Le saludo cordialmente, buenas tardes, tenga la bondad de informarles. Muchas gracias, Washington. Un saludo cordial a usted, a todas las personas que nos escuchan, a quienes nos miran también a través de las redes sociales. Efectivamente, hoy día hubo una reunión llamada por el ministro Richard Martínez para que podamos conocer un adelanto de cuál sería este nuevo proyecto de ley que será ingresado en la Asamblea, la Ley Económica Urgente. Esto reemplazaría a la ley que fue archivada el domingo pasado en la Asamblea, como usted bien dice, una ley que tenía demasiados artículos y que trataba demasiados temas en los cuales no se pudo consensuar. Ahora, según han dicho, será una ley mucho más resumida, una ley absolutamente clara, definida en los temas tributarios y que contemplará, entiendo yo, y según nos han comentado, todos los temas en los que existieron consenso dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, por lo cual, si es que es así, primero tenemos que revisar el documento para tener una postura, lógicamente, pero si es que es así, me parece que podría haber viabilidad para que esto salga lo antes posible. Ahora, enfocado en lo tributario quiere decir más impuestos, de todas maneras. Y ciertamente eso fue cuestionado en la primera ley económica urgente sobre el tema, por sectores como el Partido Social Cristiano y otros sectores, para señalarlo. ¿Qué pasa ahora? Si es que vienen con las mismas propuestas de recaudación, que van a ser también impuestos, ¿cómo va a ser el análisis? ¿Va a ser el mismo del anterior o ahora sí van a aceptar? Bueno, debemos partir de que esta ley económica urgente se envía a la Asamblea por una razón, y es porque el gobierno, esto digo porque así nos lo han explicado, busca reducir o cubrir de alguna forma ese déficit que existe de alrededor de 3.500 millones, según han dicho. 5.000 han dicho. Dan algunas cifras, 3.500, algunos hablan de 2.500, han llegado hasta 5.000. Pero hay un déficit en el Estado, se necesita generar recursos para cubrir ese déficit. ¿Cómo generar recursos? El gobierno inicialmente planteó sin ningún diálogo los subsidios, no fueron aceptados. Planteó una ley económica urgente con 400 artículos, no fue aceptada. Ahora, lo que esperaríamos nosotros es, entendiendo que sí se necesitan generar estos recursos, esa generación de recursos esté enfocada no en la persona más pobre, que no le metan la mano en el bolsillo de las personas más pobres, sino que esos aportes puedan venir de los que más ganan. ¿Qué propuestas, por ejemplo, fueron interesantes y existió consenso dentro de la comisión? Que las empresas que ganan más de $1 millón al año contribuyan por 3 años con una aportación que no es un impuesto como tal, sino vendría a ser una aportación. O que las personas que ganan más de $100,000 al año no puedan deducir sus gastos personales como lo hacemos quienes ganamos menos de eso. Por ejemplo, esas son algunas, pero obviamente no se aceptaría ningún tipo de impuesto que, insisto, afecte la economía del hogar ecuatoriano, de las personas más pobres, quienes sin duda han alzado su voz a todas esas manifestaciones o intentos, y a su vez que exista también dentro de esta ley beneficios a distintos sectores, como a los estudiantes, por ejemplo. Es muy importante la propuesta que se plantea ahí de estudiantes que quedaron endeudados, por créditos estudiantiles que no tienen cómo pagar, que además tienen multas y recargos, que esas multas, recargos y deudas, multas y recargos se puedan eliminar, ya no las tengan que pagar. Eso sería un alivio para los estudiantes.
miles de estudiantes en el país, es interesante. Y yo ahí también planteé en el anterior debate que puede haber un beneficio para el desarrollo del deporte, Washington, que es súper importante e interesante, para que a través de incentivos las empresas privadas puedan auspiciar a los deportistas y a cambio de eso tengan una deducción doble del impuesto a la renta. Esto haría que hayan mucho más recursos para el deporte, que haya más deportistas, que tengamos más medallas, pero no solo eso, sino que logremos combatir de forma positiva problemas de la sociedad como la obesidad, como la drogadicción y enfermedades prevenibles fácilmente a través de actividad física y deporte. Entonces, estos son los sectores que también deberían beneficiarse en la ley. No solo debe ser una ley que busque generar recursos, sino también beneficiar a distintos sectores. Bueno, no se ha leído todavía la propuesta, pero en la anterior ley se abordaba el tema del impuesto a la salida de divisas, que se eliminaba en un determinado porcentaje, y también el pago anticipado del impuesto a la renta. Pero importantísimo. Si es que el proyecto es recaudatorio, ¿cómo se explica entonces que se plantee algo para eliminar impuestos? Claro, y por eso es que la primera pregunta que hay que hacer en cuanto llegue el proyecto es cuántos recursos más se van a generar, es decir, en cuánto se va a cubrir ese déficit, entendiendo que estos beneficios que se van a dar a algunos sectores van a significar menos recaudación en esos sectores. Bien, usted lo dice, ¿no es cierto? La eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que es un impuesto perverso para los emprendimientos, para las pequeñas empresas, significará que el gobierno va a recaudar menos al inicio del año. Entonces habrá que tener ese contrapeso y entender cómo se va a nivelar, y no solo nivelar, sino cómo, insisto, podrá el gobierno recaudar más recursos que permitan que el país salga adelante dentro de esta crisis en la que nos encontramos sucumbidos. Se presume que también se enviará la propuesta para incrementar impuestos en el tema de uso de plataformas digitales. Caso Uber, Cabify, Netflix, etcétera. Se ha hablado al bolsillo de los usuarios. Se ha hablado de eso, según nos han dicho, se va a hacer una corrección dentro del texto para que el concepto sea el cobrar IVA a estas plataformas, pero que así debe hacer, ¿no? A las plataformas, no al usuario. Porque todos los negocios, empresas en el Ecuador tienen que pagar IVA, obviamente, los usuarios también. Entonces, habrá que ver cómo viene redactado. Creo que es prematuro adelantarse si no sabemos exactamente cómo es el texto. Yo me refiero a lo que nos ha dicho el gobierno en esta actitud, ahora sí, de diálogo, ahora sí, de llamar a poder explicar qué es lo que se viene, y no lo que pasó antes, que fue ingresar un proyecto desarmado, enorme, gigante, además con un plazo definido. Eran 30 días los que teníamos como asamblea para analizar, y que no solo topaba el tema tributario, sino también el tema monetario, financiero y el de planificación y finanzas públicas. Entonces, eso no es un proyecto económico urgente. Lo tributario sí puede ser urgente. Por eso tenemos fe que el nuevo proyecto tenga ese sentido, y vamos a analizarlo con la responsabilidad del caso Washington, como siempre lo hemos hecho. Y vale también poner alerta sobre otro tema, el tema telecomunicaciones. A ver, las empresas operadoras de celulares acá tienen inmensas ganancias. No se les puede pues rebajar lo que aportan por los contratos que realizan con el Estado. Y había una propuesta en ese sentido. Al parecer se va a repetir esa propuesta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo llega. Vamos a ver cómo llega. Sí, porque el sentido debería ir hacia el otro lado. Hacia el otro lado, pues elemental. Hacia que el cobro del ICE sea el adecuado para esa industria que obviamente gana millones de dólares al año. Y bueno, hay otros temas que también vamos a estar pendientes, ¿no es cierto? El impuesto, por ejemplo, a las fundas de plástico. Había negativa hacia eso. Yo personalmente estaba de acuerdo con que exista este impuesto de 10 centavos para quien quiera tener una funda de plástico en aras de cuidar el medio ambiente. En otros países no solo cobran 10 centavos, es mucho más alta la tasa y hace que el ciudadano busque soluciones a aquello. Pero no había mayor consenso en ese sentido, entonces habrá que ver qué pasa con ese texto y cómo llega. Y como he dicho, hay algunos otros temas que tendremos que ponerle el ojo. Lo de los estudiantes, eso tiene que mantenerse. Y los temas que no se hayan puesto en el texto y que creamos importante introducir, por ejemplo, lo que yo le planteaba, yo como coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte, y que siempre estoy enfocado en que se defiendan los derechos de los deportistas y en que tengan lo que necesitan para salir adelante, yo insistiré en que dentro del proyecto se pueda incluir
este cambio, realmente es un cambio a un artículo que está mal redactado en la ley de régimen tributario, para que hayan estos incentivos que las empresas están solicitando para que puedan apoyar, auspiciar a los deportistas y con eso, como he dicho, podamos tener un crecimiento exponencial en el deporte de nuestro país. Vamos a ver cómo eso queda dentro del texto final. A ver, este dato es interesante para que analicemos, asambleístas. Según la proforma del 2020, el déficit fiscal, es decir, el faltante de dinero que tiene el gobierno, porque sus ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos, sería de 3.383 millones. Mientras que las necesidades de financiamiento llegan a 6.665 millones. Sobre esta perspectiva, evidentemente la proforma presupuestaria que ustedes están analizando, al parecer no está haciendo bien los cálculos, porque no se da cifras y estimaciones correctas. Por ejemplo, se pone 2.000 millones por monetización de activos. Pero, bueno, eso ya se viene sosteniendo 2 años consecutivos. ¿Y a cuáles activos se refiere primero? Así es. Habría que aclarar esos temas. Absolutamente. Ahí pasamos a otro tema que es la proforma presupuestaria, que también, con recursos, con que también es urgente y que seguramente está atada a lo que se plantea dentro de esta ley tiene económica que estar urgente. atada porque es para recaudar. Exacto. O sea, la ley económica urgente debe fondear parte de la proforma que se está estableciendo para el año 2020. Hemos visto que en la proforma hace falta detallar muchos rubros en cada uno de los sectores. Y ahí le voy a plantear, Washington, uno que a mí me preocupa mucho, y es el sector que tiene que ver con el cumplimiento de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que es una ley que aprobamos hace 2 años. Y que a propósito, la próxima semana estamos el en la 25, fecha. El lunes, justamente se conmemora el Día Mundial de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Hemos participado aquí mismo, en este espacio, conversando sobre los beneficios que existen dentro de la ley y cómo a través de la ley se crea todo un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Para decirlo sencillamente, en este sistema participan 17 instituciones del Estado, desde el Ministerio de Finanzas, pasando por la Secretaría de Derechos Humanos y terminando por el Ministerio de Educación, cada uno con responsabilidades y cada uno con la obligación de tener un presupuesto. No vemos dentro de la proforma cuánto se está destinando en cada una de las instituciones para cumplir con lo que dictamina esta ley. Entonces, no nos puede sorprender que el número de femicidios en el Ecuador casi no ha bajado. No nos puede sorprender que todavía hayan muchos casos de violaciones a mujeres, de abusos en escuelas, en instituciones educativas universitarias, porque no estamos comprometidos, o más bien, yo sí me voy a alejar de eso, porque yo he estado trabajando mucho en eso. El gobierno no ha demostrado total compromiso y dando una señal que eso es una prioridad. Entonces, de lo que yo he visto en la proforma, no se están dando los recursos que son necesarios para cumplir con ese sistema, con esa ley, y peor aún, no hay el detalle y el desglose. Entonces, en la sesión del pleno en la que se hable sobre la proforma, yo sí hablaré sobre esto y pediré que nos desglosen para saber exactamente cuánto va a recibir cada institución y al final del año hacer el proceso de fiscalización para comprobar si se está cumpliendo o no. Lo mismo en salud. En educación también hay lo mismo en educación, que hay una rebaja. Ahí hay que ser hay que estar muy atentos a cuál es la cifra comparativa. ¿Por qué Washington? Porque muchas veces nos dicen que el presupuesto está aumentando. Recordemos que la Constitución dice que en salud y en educación todos los años debe haber un aumento de al menos del 4% en el presupuesto. El 4% en comparación con el PIB, ¿no es cierto? Ahora, existe algo que es el presupuesto inicial y existe algo que es el presupuesto ajustado. El presupuesto se ajusta aproximadamente entre julio, agosto, septiembre de cada año. Cuando se ajusta, normalmente reducen el presupuesto de las instituciones que no han devengado, que no han gastado o invertido lo que tenían. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si es que al inicio del año tenían $1 millón y a mediados de año le ajustan a $600,000, al siguiente año, si nos dicen que el presupuesto es de de 800,000, y nos dicen, no, pero está aumentando, porque el anterior año era 600,000, ahora es 800,000. No hay tal.
porque lo que tenemos que comparar es con el presupuesto inicial, que es de $1 millón. Entonces, si es que el presupuesto sobrepasaría el $1 millón, ahí sí podemos decir que hay un aumento. Si no, no. Entonces, vamos a estar muy atentos a esto, Washington. Quienes hemos trabajado en instituciones públicas comprendemos muy bien el manejo presupuestario y vamos a tener que ser muy responsables en el análisis y decir las cosas como son. En lo que aumenta, aumenta, en lo que no, no. Y en base a eso poder tomar una decisión como asamblea para aprobar o no ese presupuesto. El tema monetización de activos no hemos aclarado, y no se aclara, el régimen no aclara. Es que necesitamos esa aclaración. 2.000 millones de ingresos por monetización de activos si no se sabe qué quieren vender? Esa es una pregunta, Washington, que hay que hacerle al gobierno. Yo no puedo responder eso. Es algo que nos estamos preguntando. Pero, definitivamente. Le planteo a usted como asambleísta, sí, para que nos haga el favor de preguntarle al ministro. Y le digo, es una preocupación que tenemos absolutamente todos. Entonces, en definitiva, vamos a recibir esta ley económica urgente nueva. Habrá un plazo definido en la asamblea. Me parece, como he dicho, a priori, con lo que nosotros hemos escuchado, que podría haber viabilidad. Pero todo se va a decidir tanto en la comisión inicialmente y después en el pleno. Nada de meterle mano al bolsillo a los ecuatorianos, dijo usted, ¿no? Yo creo que estamos muy conscientes de eso. Ese siempre ha sido nuestro mensaje, entendiendo, eso sí, dejando muy claro, Washington, lo que le decía en un inicio, que esta ley no es de ganas, si no, no existiera una ley económica urgente. El objetivo es que haya mayor recaudación. Vamos a ver de dónde se quiere obtener esa recaudación, que no afecte a los más necesitados y que a su vez pueda también generar beneficios a algunos sectores. Esa es nuestra posición, fue esa desde un inicio. De hecho, el gobierno se hubiera ahorrado muchísimo tiempo si hubiera hecho caso al bloque de suma. Nosotros, a través de Gabriela Larreategui en la comisión, aquí lo dijo, planteamos desde un inicio que se quite todo lo monetario, que se quite todo lo que tiene que ver con planificación y finanzas, que quede solo lo tributario y que podría haber viabilidad. Ya tendríamos una ley aprobada. Pero no se escuchó, no se atendió ese pedido. De hecho, la moción fue negada dentro de la comisión. Ahora, el texto ha quedado como nosotros proponíamos desde un inicio. Se perdió tiempo valioso. Entonces vamos a ver cómo está finalmente y en base a eso tomaremos una decisión. Y es largo el trabajo que tenemos ahorita, Washington. Hay muchos proyectos que se vienen adelante. Estamos con esto. Estamos juicio también político a la ministra, eso también le voy a preguntar. Estamos con el juicio político y estamos con un tema que a mí sí me gustaría recalcar en esta entrevista, Washington, porque es importante. Claro. Desde mi punto de vista, plantearía un antes y un después en el sistema democrático ecuatoriano, y es la reforma al Código de la Democracia. La ley de elecciones, donde se establecen las reglas para las próximas elecciones y además las reglas para los partidos políticos. Este código está siendo reformado después de su aprobación inicial hace muchos años, por primera vez de forma integral. Se están haciendo muchos cambios que a mí me parece importante recalcar algunos. Por ejemplo, el cambio dentro del sistema de elección. Actualmente se utiliza un sistema que se llama el HONT, que normalmente favorece a los partidos más grandes, que normalmente favorece a quienes están arriba de la lista, si los primeros, segundos de la lista, por la asignación de escaños. Ahora se plantea otro método que es el Webster, que busca dar mucha más apertura a los partidos pequeños. Habrá que ver cuál es la posición de la asamblea en torno a eso, si es que esto se aprueba o no. Hay algunos asambleístas que están planteando la eliminación de las circunscripciones. Eso puede ser delicado también, porque, para poner el ejemplo, en Quito tenemos 5 circunscripciones, un total de 16 asambleístas dividido en cada una de las circunscripciones. Ya no habrían circunscripciones, sería una sola lista por Pichincha. Desde mi punto de vista, sí se podría estar dejando fuera a ciertas comunidades, ciertos sectores que quieren ser representados con su propio candidato. Entonces, en eso no hay consenso todavía. Hay otros aspectos que se ponen dentro de la ley, como la bancarización de los recursos en campaña, que es interesante para que haya mucha más transparencia, más control de los recursos dentro de las campañas. Y un tema que es fundamental, y volviendo al 25 de noviembre, y de hecho lo que hoy día se está hablando en las redes sociales, que es esta conmemoración a Matilde Hidalgo de Prócer. Ella fue una mujer ejemplar. Ella, por su lucha por los derechos de la mujer, logró que se abra la puerta para que las mujeres en Ecuador puedan votar.
Y dentro del Código de la Democracia se está estableciendo como un eje transversal la paridad y la igualdad de género. ¿A través de qué propuestas? Porque es fácil hablar de igualdad, de paridad, pero ¿cómo lo trasladamos eso a la norma que dicta las reglas de elecciones? Correcto. Se plantea, y esta es la propuesta más importante, que las listas que inscriba un partido político, del total de las listas, al menos el 50% de esas listas sean encabezadas por mujeres. ¿Por qué es esto, Washington? Por 3 razones, y las digo brevemente. La primera es porque la población a nivel mundial, si es que la dividimos entre hombres y mujeres, el 50% es mujeres. Si es que analizamos históricamente, y por eso mencionaba lo de Matilde Hidalgo de Procel, hace 100 años en el Ecuador las mujeres no podían participar en la vida política. Así de fácil, entre comillas. Venimos de una historia, de una realidad histórica en la que las mujeres han sido oprimidas y no han podido participar. Poco a poco se han ido reivindicando sus derechos. Ha sido poco a poco y todavía no existe completa igualdad de derechos y de oportunidades en la sociedad. Es decir, la cancha está desnivelada, no hay una cancha balanceada. Por lo tanto, debemos colocar este tipo de cuotas como el 50%. Y tercero, porque analizamos la realidad. En las últimas elecciones, si es que vemos, por ejemplo, las alcaldías, del total de alcaldías, un poco más del 90%, Washington, son representadas por hombres. Menos del 10%, mujeres. Y lo mismo sucede en prefecturas. Parece que a nivel nacional son 4 o 5 prefectas mujeres, nada más, y el resto son hombres. Y lo mismo en las juntas parroquiales. Aquí tengo el dato. De 5.375 candidatos, 1.057 son mujeres y 4.094 son hombres. Y de los candidatos. Entonces, sí me parece que es un momento para que, si queremos hablar de igualdad, si nos decidimos por eso, lo hagamos en serio. Paridad absoluta, 50% encabezamiento mujeres, 50% hombres. Y lo mismo para las unipersonales, alcaldías y obviamente en el binomio presidencial, ¿no? Si es que el candidato a presidente es hombre, la candidata sea mujer. Ahí está la paridad y viceversa, obviamente. Y en alcaldes, si es que yo como partido político inscribo 20 alcaldes a nivel nacional, 10 serán mujeres, 10 serán hombres. Con eso evitaremos esta realidad penosa, triste, y le digo porque yo he escuchado a muchas mujeres que se han acercado, que han intentado participar en política, y la respuesta que han tenido es: oiga, déjele nomás a su esposo que participe, vaya usted a la casa a cocinar, vaya a planchar, que esas son sus tareas. Hay que romper el patriarcado que hay en los partidos políticos. Absolutamente. Claro. Y eso nos lleva a otro tema, que es la violencia política. Que existe. Es un aspecto medular ese. Que existe en nuestro contra país. Las mujeres, fundamentalmente. Así es, Washington. Y que lamentablemente ha venido de las palabras de líderes que han tenido seguidores. Hace poco escuchábamos al señor Bucaram insultando de una forma terrible a las mujeres. Sí. Y asimismo a expresidentes, ¿no? Que decían de la gordita horrorosa, que usted para maquillarse sirve y para otras cosas, ¿no? Entonces, todo ese machismo, todo ese patriarcado hay que romperlo. Y estamos a través de la ley, pero siempre hay que volver a cómo esto lo planteamos a través de una ley. Estamos planteando que una de las competencias del Tribunal Contencioso Electoral sea el poder recibir este tipo de denuncias y poderlas obviamente procesar y generar sanciones, lo cual no existe hoy en día. Hoy en día, si es que en una campaña vemos esos mensajes terribles contra mujeres, contra su vestimenta, contra la forma en cómo se ven, la mujer podría, si es que tiene los mecanismos, denunciarlo penalmente y que se lleve el proceso. Pero no hay un proceso administrativo directo. Por ejemplo, para multar al partido político que tiene al hombre que está generando esos chistes, esas agresiones verbales hacia una mujer. Llamémoslo como sea, que finalmente es violencia política. Hoy, o más bien mañana, o el día que aprobemos esta ley, y yo espero que exista el apoyo necesario, habrá ya un proceso administrativo para poder sancionar inmediatamente al partido político y obviamente al candidato. Y le digo a Washington que ojalá haya el apoyo, porque
tristemente, yo he visto y he escuchado que hay muchos asambleístas que se están oponiendo a todas estas propuestas. Me parece increíble que en pleno siglo XXI, año 2019, la igualdad genere rechazo. Y peor aún, que eso venga de la Asamblea Nacional, de los representantes de los ecuatorianos. Así que yo espero, y lo decía en un evento que estuve el día lunes, en el cual hablábamos de estos temas, y yo espero que los ciudadanos hagamos un seguimiento cercano a cada uno de los asambleístas, sobre todo las mujeres que están muy pendientes que se garantice un derecho, lo que es justo. Porque hay algunas que dicen, no, es que no queremos que nos regalen nada y que las cuotas no son... No, aquí no es un regalo, es lo justo. Por lo tanto, que los ciudadanos estemos atentos a cuál es la posición de cada uno de los asambleístas, porque me parece se hará una votación separada de esto dentro del Código de la Democracia. Así que ahí se visibilizará cuál es la posición, cuál es la decisión de cada uno de los asambleístas. Y yo les llamo a mis colegas a que entendamos bien el concepto, a que nos unamos y a que no tengamos miedo. Se lo está diciendo un hombre que el día de mañana podría ya no ser candidato porque las listas de hombres están completas y una mujer tiene que encabezar. De acuerdo, pero es que eso es lo justo. No tenemos que ver en base a los intereses personales, intereses políticos o partidarios. Aquí hay que verlo como un interés de país, como un interés de sociedad, y la sociedad debe buscar la igualdad de derechos. Sin duda. Buena iniciativa. Gracias a Sebastián Palacios por habernos acompañado. Él es asambleísta de la bancada de Suma. 17:38. A la pausa. Pasan los años, pasan las décadas, incluso pasa ya un siglo y la radio sigue muy viva y con muy buena salud.